Ya se ve, profe. Buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. Clase de hoy, ¿sí? 10 de septiembre. Vamos a empezar a ver el tejido sanguíneo, la sangre como la conocemos. Vamos a tratar de especificar cómo está compuesta, cuáles son sus funciones, darle un poquito de vuelo, de profundidad a esto que es el tejido líquido más importante que poseemos nosotros como cuerpo humano y que realmente nos permite mantener el equilibrio dinámico, ¿no?, del medio interno, porque gracias a todos los solutos que transporta, solutos y solventes que transporta, bueno, nosotros podemos sostenernos en homeostasis. Bien, particularmente ustedes saben que la sangre tiene su origen en prácticamente la totalidad de sus componentes formes, es decir, en las células, en lo que es la médula ósea roja, ¿sí?, vamos a decir, en la matriz mieloide de los huesos, ¿sí? Y particularmente todos los elementos formes derivan en algún punto de una misma célula totipotenciada, es decir, que tiene la capacidad de traducirse y de reproducirse en toda la gama de los elementos formes de la sangre. Cuando hablamos de elementos formes, ahora vamos a describir un poquito cada uno de ellos, y yo les voy a decir también que esto tiene que ver con cómo la función de cada una de estas células va a describir un poquito la función del tejido sanguíneo en su composición. A mí me gusta hablar de tejido sanguíneo y no de sangre puntualmente porque ustedes saben bien que un conjunto de células tiene como función principal, ¿no?, un objetivo en común, que en este caso va a ser justamente el transporte de sustancias. Y no solamente transporte, porque a mí me parece que cuando hablamos de transporte nos quedamos solamente en la primera función que tiene. Yo creo que además de transportar gases, oxígeno, dióxido de carbono, sabemos que también transporta todas nuestras hormonas, sean hidro o liposolubles, todos los nutrientes, aminoácidos, hidratos de carbono, todas las grasas, los nucleótidos, las vitaminas, los minerales, todo esto va a través, ¿sí?, eh, a través de la sangre. Y tiene esta función que es para mí la más importante, que es la función reguladora. Ustedes saben que la sangre, gracias a la sangre, nosotros podemos regular la temperatura, el pH. Para los que no saben lo que es el pH, es el nivel de acidez, ¿sí?, el nivel de acidez que posee una sustancia, una solución determinada. Bueno, nosotros decimos que en realidad la sangre no es una solución, ni una emulsión, ni una dispersión. En realidad es un componente general que tiene todos estos atributos desde el punto de vista de las soluciones, y que hay algunas sustancias que están en solución, otras sustancias que están en dispersión y otras en emulsión, pero que realmente en este tejido se da toda la totalidad absolutamente completa de células y elementos interesantes para el mantenimiento del medio interno. Ustedes saben que la alcalinidad y la acidez, digamos, medidos en términos de pH, es una cuestión que está regulada del 1 al 14 como escala de pH, y que nuestra sangre tiene aproximadamente la imperiosa necesidad de mantenerse en un rango estable de pH, anótenlo, de entre 7,35 y 7,45. Ese pH, vamos a decir, es neutro, ¿sí?, en la escala de valores de pH, que va del 1 al 14, siendo de 1 a 7 ácido y de 7 a 14 alcalino. Entre los valores de 7 vamos a hablar de neutralidad, como por ejemplo los valores que se le asignan al agua. Entonces, como gran parte del plasma sanguíneo, el 90 y pico por ciento del plasma sanguíneo corresponde a agua, bueno, muchas de las cuestiones que están mediadas en la sangre tienen este carácter de pH neutro. También regula la temperatura. Seguramente ustedes alguna vez han visto que cuando salimos a correr, después de un tiempo prudencial, que estamos en actividad física, las palmas, las plantas de los pies y las mejillas particularmente, o las grandes regiones corporales, se empiezan a poner ruborizadas, rojas, llenas de sangre a nivel superficial, justamente como respuesta a la necesidad de perder calor. Bueno, justamente la sangre tiene la capacidad de regular la temperatura corporal, acercando el fluido sanguíneo más cerca de la superficie, por lo tanto, mejorando la pérdida del calor, ¿sí? Lo mismo al contrario, cuando necesitamos retener el calor, ustedes verán que las manos se ponen blancas, los pies se ponen blancos, las superficies corporales que tienen gran superficie de contacto, veremos entonces, se ponen blancas porque la sangre va hacia los estamentos inferiores, ¿sí?, y lo hacen más bien profundo. De esta manera logramos retener más el calor. Bueno, y así también la osmolaridad. Bueno, ¿qué es esto de la osmolaridad? La osmolaridad tiene que ver con la concentración de solutos que hay en la sangre. Ustedes saben, en la sangre se disuelve absolutamente todo. Los aminoácidos, los iones, el potasio y cloro,
el sodio, las proteínas, los nutrientes, la glucosa, etcétera, 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 etcétera. Pero todo eso, a ver, no es lo mismo un vaso de agua al cual le pongo yo una cucharada de sal, que al que el mismo vaso de agua yo le ponga 15 cucharadas de sal. ¿Cuál es más hipertónico? ¿Cuál está más concentrado para ustedes? A ver, pregunto. Que tiene más sal. El que tiene más sal, claramente. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, lo interesante, ¿sí? Eso tiene que ver con que vamos a decir que el segundo vaso del cual pusimos el ejemplo es más osmolar, es más concentrado. Bueno, justamente la sangre tiene una concentración determinada, una osmolaridad determinada en cuanto a cantidad de solvente y cantidad de solutos. Esos solutos son los que les acabo de nombrar y más o menos una osmolaridad normal ronda los 350, 300 milimoles por decilitro. ¿Bien? Bueno, y finalmente, claro, las funciones que tienen que ver con la protección. Ustedes saben que la coagulación de la sangre está a cargo no solamente de los trombocitos, es decir, de las plaquetas, sino que hay una cascada de reacciones que apoya, ¿sí?, su función en uno de los caracteres que son los trombocitos. No son los únicos, ni los primeros, ni los últimos, pero bueno, tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasia. Y finalmente, homeostasia no es homeostasis, son cosas distintas. Homeostasia es la detención del flujo sanguíneo. Y la defensa. Ustedes saben que las inmunoglobulinas, ahora veremos un poquito más adelante, tienen que ver con la defensa, con la fagocitosis y la opsonización, ¿sí?, de antígenos que pueden ser envueltos por anticuerpos o inmunoglobulinas y de esa manera lograr manejar la invasión patógena, ¿sí? Vamos a decirlo en esos términos. Muy bien. Hasta acá, ¿cómo venimos? Buenísimo que sea la diapositiva 2 de 16, ¿no es cierto? Y no, sí, buenísimo que sea la diapositiva 2 de 16, y será posible, esto no se calla más, pero bueno, es lo que hay. A ver, vamos a pensar en esto ahora. Miren, ahí tenemos una de las cosas que van a hacer ustedes muchísimo, ¿sí?, que es hacer una centrifugación de sangre y que tiene que ver con cómo está compuesta la sangre, qué componentes tiene. Bueno, ahí tenemos justamente los tres componentes más sustanciales, los más importantes desde el punto de vista funcional, si se quiere. Y ahí tenemos, en este tubo de ensayo que ven a la derecha, ¿sí?, podemos ver que el 55, anótense esto, que el 55% de la sangre corresponde al plasma sanguíneo y que el 45%, englobando lo rojo y lo blanco, corresponde a los elementos formes de la sangre. Acá me faltan los trombocitos, ¿sí? Entonces, del 100% de la sangre yo encuentro un 55% de plasma que tiene que ver con el solvente, es decir, el agua plasmática y sus solutos, y un 45% correspondiente a los elementos formes, a las células. De esta manera yo tengo la composición general. Ahora vamos a desagregar un poquitito esto porque es lo interesante. Fíjense, aquí tengo un frotis de sangre, un frotis es una muestra, y encuentro eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes. Anótense estos nombres porque después sucede que no van a saber de qué estamos hablando. Encuentro a toda la fórmula leucocitaria, encuentro neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿sí?, linfocitos y monocitos, y también encuentro trombocitos que tienen que ver con las plaquetas. Acá veo toda, ¿sí?, a todo el tejido sanguíneo en acción, digamos. Elementos formes, tres tipos de células, glóbulos blancos, rojos y trombocitos, y veo el plasma. Ahí tengo toda la totalidad que acabo de nombrar recién. Vamos a empezar a describir un poquito cada uno de ellos de acuerdo a la función que tiene. Bien, acá empezamos con los glóbulos rojos, ¿sí?, con los eritrocitos. Eritrocito hace referencia a las células que responden a la eritropoyetina. En la clase pasada yo les comenté que el riñón formaba dos hormonas como órgano con actividad endocrina, que era el calcitriol o vitamina D y la eritropoyetina. Bueno, la eritropoyetina tenía que ver con la función de fomentar la producción de glóbulos rojos. Bueno, justamente los eritrocitos o glóbulos rojos son aquellos elementos formes de la sangre que se cuentan de a millones por decilitro, 4,5, 5,5, dependiendo de la persona, ¿sí?, y que tienen que ver con el transporte de gases de la sangre. Prácticamente la totalidad, el 90 y pico % del oxígeno que circula por la sangre va vinculado a los glóbulos rojos a través de una proteína que se denomina hemoglobina. Esa hemoglobina también podemos nosotros medirla, de hecho ustedes las van a medir, ¿sí?, y que tiene que ver con la oxigenación. La hemoglobina es una proteína
cuaternaria, que tiene función enzimática, que tiene hierro en su interior. Y el hierro es quien le permite captar hasta 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Y de esa manera poder oxidarse y llevar el oxígeno a todos los tejidos. También el dióxido de carbono, en mucha menor cuantía, puede ser transportado por la hemoglobina formando un compuesto que se llama carboxihemoglobina, pero que en realidad el dióxido de carbono no tiene preferencia para ser transportado por hemoglobina, sino que va disuelto en el plasma sanguíneo porque es muy afín al agua y por lo tanto forma ácido carbónico. El ácido carbónico tiene que ver, ácido carbónico y bicarbonato, tienen que ver con un ion buffer o un binomio buffer que regula el pH sanguíneo, lo que veíamos hoy al principio. ¿Bien? Los glóbulos rojos tienen aproximadamente una vida media de 120 días, aproximadamente, entre 100 y 130. Puede llegar a vivir un glóbulo rojo. ¿Y por qué, me dirías, duran tan poco? Porque en realidad los glóbulos rojos no pueden ser contabilizados como células completas. ¿Por qué? Porque cuando madura, esa célula que yo te hablaba hoy, totipotenciada, que está en la médula ósea roja, madura tanto aquella célula que se termina convirtiendo en un glóbulo rojo que pierde su núcleo y hasta sus mitocondrias. Solamente el glóbulo rojo es una célula cargada de citoplasma lleno de hemoglobina. Entonces, la función que tiene una célula anucleada, como es el glóbulo rojo, es simplemente cargar con gases y transportarlo por todo el cuerpo. Pero una célula que no tiene núcleo no es posible o no es fácil de dominar, por lo tanto, debe de morir, una apoptosis celular programada, es decir, una muerte celular programada, que se calcula en unos 120 días. ¿Dónde mueren los glóbulos rojos? Mueren en el vaso con B larga y Z. Ustedes recordarán, cuando les hablé de tejido conjuntivo reticular, ¿sí? Yo les dije, algunos órganos como el vaso tienen la capacidad de hacer hemólisis, ¿sí? Los glóbulos rojos viejos que no pueden pasar por sus finas capas de tejido reticular mueren allí y producen una sustancia que muchos conocen que se denomina la bilirrubina. La bilirrubina vuelve al hígado a través del sistema porta por la vena esplénica y finalmente se reconvierte ese hierro, el grupo hemo, en una hemoglobina nueva para producir nuevos glóbulos rojos. La tasa de muerte de glóbulos rojos por minuto equivale a la tasa de creación y nacimiento de glóbulos rojos. Por lo tanto, nuestra sangre siempre está vigente en la cantidad y calidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo que decir glóbulos rojos, transporte de gases, particularmente de oxígeno y un poquitito de dióxido de carbono. ¿Qué necesito yo para producir una buena cantidad y calidad de glóbulos rojos? Hierro, vitamina B9 o ácido fólico y vitamina B12. Acá tengo algo para decirles que tiene que ver con mi profesión y que lamentablemente uno de los pocos alimentos que ofrece vitamina B12 en cantidad y calidad y biodisponibilidad concreta al cuerpo humano son las carnes. Y por lo tanto, aquellas personas que deciden, por cuestión muchas veces filosófica o cultural, dejar de comerla, pueden llegar a tener un tipo de anemia, que es una anemia muy particular, muy complicada, si se quiere, que es la anemia perniciosa. Justamente es una incapacidad de nuestros glóbulos rojos de formarse completamente y de transportar buena cantidad de oxígeno. Por lo tanto, a tener en cuenta esta cuestión porque no se dice y es una patología que está en aumento. Lo mismo el ácido fólico, la vitamina B9, ¿ibas a decir algo? Sí, no, porque yo sé que la vitamina B12, yo no soy vegetariana ni nada de eso. Está Y bien, no, sé a ver, que, son o sea, que se decisiones, ¿no? consigue. O sea, no es fácil de conseguir porque obviamente un médico te lo tiene que recetar, Sí, pero se consiguen como sí, una pasa cápsula. que, claro, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que yo te acabo de decir hace un minutito atrás. Todo lo que hace referencia a suplementos artificiales, ¿sí? Nunca tienen el poder de la biodisponibilidad de las cuestiones naturales ligadas a complejos alimentarios. ¿Me entendés lo No, que por explico? supuesto. No, sí, sí, obvio. Y ahí está el problema. Es decir, sí, también, porque si no, ¿qué sucede? Está el famoso, ¿viste? El plato ese famoso que le ponemos 4 pastillas y nadie come nada. Total, comen las 4 pastillas. Es decir, en realidad, los alimentos nos ofrecen a nosotros una calidad y cantidad de nutrientes que nos permiten a nosotros, por ejemplo, regular nuestro metabolismo de manera eficiente. Sucede, por ejemplo, que el hierro que vos podés incorporar en una, ¿viste? Lo que es las pastillas marrones que vienen con ácido fólico, hierro y, bueno, y muchas veces vitamina B12, como hierro polimaltoso, por ejemplo. ¿Sabés cuál es la biodisponibilidad? Es decir, ¿sabés cuánto de ese hierro se absorbe cada 100?
el 3%. Es decir, es muy baja la concentración que realmente termina en tu sangre. Ahora, ¿sabés cuál es la concentración de hierro que se absorbe, por ejemplo, en un hierro neumínico que proviene de las legumbres, como por ejemplo las lentejas? El 7%, el doble, ¿sí? El doble y un poquito más. ¿Y sabés cuál es la concentración de hierro, por ejemplo, que viene con un pedazo, vamos a poner un ejemplo, una porción de carne? Un 20%. Es decir, aún así, un 20 y un 7 es poco, porque estamos hablando de una concentración muy baja. Ahí me hacen una pregunta por el chat, a ver si me la puede leer, porque si no tengo que salir de acá. No, dice que se escucha medio cortado. ¿Y vos cómo me escuchás? No, yo bien. Ah, el resto, a ver. Ahí dice que Micaela que se escucha bien. Bueno, debe ser, no sé quién fue que escribió, en todo caso fíjate si querés entrar, salir, volver a entrar, a ver si es un problema de tu conectividad quizás. Bueno, así que esto es interesante, ¿no? Como para discutirlo, para tenerlo en cuenta, porque muchas veces actuamos digamos, por publicidad o por falta de conciencia o falta de conocimiento, y son algunas de las cuestiones que tienen que ver directamente con la salud, ¿no es cierto? Yo creo que van más allá de la cuestión cultural, de la cuestión social o de la elección filosófica, sino que tiene que ver con una cuestión natural de la salud, me parece. Pero bueno, lo digo desde un punto y me hago cargo puntualmente porque soy profesional de la nutrición. Así que bueno, continuamos si no hay preguntas respecto de esto. Bien, hay un valor que ustedes van a ver muchas veces ligado a los análisis del hemograma, ¿no? El hemograma es el análisis de sangre, que tiene que ver con el hematocrito. El hematocrito es la porción, el porcentaje de glóbulos rojos del resto de la sangre, ¿eh? Y tiene que ver con un valor promedio que ronda el 45% aproximadamente, ¿eh? Entre hombres y mujeres, puede ser un poquito menor en mujeres por la cantidad menor de sangre que tienen, claro está. Entonces, en realidad, es un valor que nos da a nosotros una real cuantía de cómo está el paciente en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de glóbulos rojos y la posibilidad de una anemia. Y tengan en cuenta que la anemia no es solamente la falta de hierro, bueno, lo acabamos de ver recién, ¿no? La anemia, por ejemplo, puede ser falta de vitamina B12, anemia puede ser falta de vitamina B9, generando, por ejemplo, una anemia que se denomina megaloblástica. Entonces, no es solamente ferropénica, es decir, por disminución de hierro, sino que existen muchos tipos de anemia y de acuerdo a la causa podemos describirlas de diferentes formas. Bueno, esto ya lo he conversado con ustedes, 120 días. Bueno. Vamos a empezar a hablar de esto, de los glóbulos blancos, de los leucocitos. Como yo siempre jodo, los leucocitos son las células de Alfredo Leuco, ¿no? Entonces, son los famosos glóbulos blancos, los que están actuando en la defensa. La diferencia, que podemos hablar de estos en cuanto a la cantidad en relación a los glóbulos rojos, es que los leucocitos, en toda su totalidad, se cuentan de solamente a miles. Miles, y fíjate que lo veíamos hoy en esta foto, ¿no? Mirá la cantidad la primera foto que veíamos hoy, mirá. Mirá la cantidad de glóbulos rojos que hay ahí y la cantidad de glóbulos blancos, realmente es menor, ¿no es cierto? Bueno, eso hace referencia a que los glóbulos blancos, los leucocitos, se cuentan de a miles por mililitro y no de a millones, como es el caso de los glóbulos rojos. Vamos a decir también que de acuerdo a cómo los vemos en el microscopio, podemos clasificarlos, es decir, según su microscopía, podemos verlos en dos formas o dos familias, los granulocitos y los agranulocitos. ¿Qué significa esto? La presencia de, digamos, de formas especiales, ¿sí?, que se asoman en la membrana plasmática de estas células. Yo me animo a decir, y me gusta decir, que los glóbulos blancos en realidad son las únicas células formales y completas que tenemos en el tejido sanguíneo, porque puntualmente son aquellas que estén capacitadas para la fagocitosis o no, pero que son completas células, tienen núcleo, ¿sí?, tienen la totalidad de sus organelas, es decir, son las únicas células completas que tenemos. Y vamos a dividirlos un poquito. Decimos los granulocitos son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los neutrófilos aportan el 65% de la fórmula leucocitaria, es decir, son aquellos que están encargados de la defensa inespecífica. Anótense esto, por favor.
Los neutrófilos son las células granulocíticas, que corresponden al 65% de la totalidad de glóbulos blancos, es decir, son los que ya están en mayor cuantía, vamos a decir la mitad más uno, y que están trabajando en la fagocitosis, en el reconocimiento de antígenos extraños, y que, claro, son inespecíficos, es decir, atacan a cualquiera, no tienen ninguna especificidad. Bien, por su parte, los basófilos tienen que ver con la respuesta en la liberación, particularmente de histamina, ¿sí?, como reguladora de la fluidez de la sangre, para que circule más en los lugares donde vamos a trabajar con lo que es la respuesta inflamatoria. Los basófilos están trabajando en las alergias, están trabajando en las inflamaciones y tienen esta capacidad de liberar histamina para justamente hacer que llegue mayor volumen de sangre, mayor cantidad de glóbulos blancos y que se controle rápidamente esta cuestión, que es la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria tiene que ver con el aumento del rubor, el calor y la tumefacción de la región que ha sido herida, ¿sí?, o que tiene algún tipo de inconveniente de conexión con el exterior, y que rápidamente hay que trabajar en la defensa, porque podemos tener un inconveniente mayor que puede ser, por ejemplo, una sepsis, ¿sí? La sepsis es el ingreso de bacterias al medio interno, a la sangre, con la cual podemos tener un inconveniente mucho mayor o a nivel sistémico, digamos. Los basófilos justamente trabajan en esto, en la liberación de histamina, que es esta sustancia que mejora, ¿sí?, el flujo sanguíneo en la zona donde ha habido una herida, por ejemplo. Tiene que ver también con las alergias y con la respuesta inflamatoria. ¿Bien? La respuesta inflamatoria no es mala, la respuesta inflamatoria es necesaria, justamente para trabajar con mayor fluidez en los lugares donde es necesario mayor cantidad de sangre. Por eso, cuando nosotros nos cortamos, rápidamente se pone rojo, duele y colorado. Justamente responde a esas tres características de la inflamación. Y finalmente, los eosinófilos, que hacen referencia a... perdónenme una cosita, los basófilos circulan en no más del 5% de la totalidad de glóbulos blancos, ¿sí? Y los eosinófilos, que rondan entre el 1 y el 3%, muy poquitos, están trabajando particularmente cuando hay invasión de macro y microparásitos. Cuando hay macroparásitos, por ejemplo, se me ocurre la lombriz solitaria, la Taenia saginata conocida, o la Taenia solium, ¿sí?, o Diphyllobothrum latum, Echinococcus granulosus, Toxoplasma gondii, ¿sí? Son todas algunos de los parásitos más importantes que el cuerpo humano es huésped adulto, ¿sí? Bueno, cuando podemos llegar a tener un aumento sostenido de los eosinófilos, podemos sospechar algún tipo de macroparasitosis en que el paciente sea afectado por alguno de estos bichitos, vamos a decirlo así. Bien, bueno, hasta ahí granulocitos, que tienen más o menos una totalidad, si sumamos los tres, un 60 y no más del 70% de glóbulos blancos. Y finalmente los agranulocitos, que suman aproximadamente, ¿sí?, un 35% de la totalidad. De ese 35%, la mayor cantidad son leucocitos, con un 25%, y un 10% de monocitos. ¿Qué hacen los monocitos? Bueno, los monocitos son las células más grandes, ¿sí?, justamente porque se convierten en esto que dice ahí, que son macrófagos. Los macrófagos, yo les conté, cada vez que habíamos un tejido, les dije, bueno, mira, acá en la piel hay células de Langerhans que tienen que ver con la defensa. Y cuando les conté tejido nervioso, les dije, acá hay microglias, y les dije, estos derivan de macrófagos y forman la microglía para la defensa del sistema nervioso central. Y les dije también, en el hígado hay células de Kupfer que tienen que ver con la defensa local del hígado. Y les dije, en el sistema intestinal hay un epitelio, ¿sí?, que son las células de Panet, que tienen que ver también con la defensa del intestino. Y así podemos seguir hablando. Bueno, justamente esas defensas locales que existen en los distintos órganos y tejidos derivan de macrófagos. La particularidad de los macrófagos es que tienen la capacidad de poder salir de los capilares sanguíneos a través de una condición o un atributo que se denomina diapedesis. La diapedesis es permitirle, a través de sus podos, pues parecen, sí, justamente como grandes fagocitos, a través de sus podos le permite al macrófago salir y ubicarse a la espera de un antígeno para poder fagocitarlo. La capacidad de los macrófagos es muy fagocítica, es decir, son células que comen, como si fuese un Pac-Man, el antígeno que se le presenta enfrente. La particularidad también de los macrófagos es que tienen la capacidad de presentar en sus membranas plasmáticas los antígenos de superficie que han sido fagocitados previamente. Entonces, ahí viene la acción de los linfocitos.
una cosa importante de los macrófagos es que son también inespecíficos, es decir, no tienen especificidad. Son fagocitos, digamos, de amplio espectro. ¿Bien? ¿Qué pasó? Hablamos del 10%, que son los monocitos, nos falta el 25% del resto, que son los linfocitos, que son los más conocidos, ¿no es cierto? Porque tienen dos particularidades. Los linfocitos, ¿sí?, se van a dividir en B y en T. Depende del lugar donde maduran, ¿eh? Particularmente puede ser el vaso o el timo. ¿Bien? ¿Qué pasa con los linfocitos? Son lo que se denomina en inmunidad como la tercera barrera de defensa. Son la barrera específica, es decir, son específicos en tanto y en cuanto un determinado patógeno o antígeno. Entonces, cuando los macrófagos o los neutrófilos presentan, ¿sí?, en su membrana plasmática los distintos antígenos que han sido fagocitados previamente, los linfocitos reconocen eso como extraño y se van a dividir de acuerdo a son B o T en diferentes tipos de células. Los linfocitos B tienen la capacidad de que cuando se les presenta un antígeno por parte del macrófago y dice, mira, acá tengo el sarampión, le dice. ¿Sí? Bueno, entonces el linfocito B lo que hace es reconocer al sarampión y dice, me voy a dividir en dos. En una célula de memoria que va a patrullar por el resto de mi vida, la sangre, reconociendo al sarampión, al virus del sarampión, y además lo que va a hacer es dividirse en dos, este linfocito B, y producir lo que se denomina una célula plasmática o plasmocito. Esta célula plasmática lo que va a hacer es producir anticuerpos, inmunoglobulinas, proteínas con acción defensiva. Si tenemos que migrar esto o ponerlo en otro lugar, como puede ser la guerra medieval, cuando se peleaba el ejército, ¿sí?, de Carlomagno con el ejército de los godos, ¿sí?, recordaremos que había arqueros y que había soldados de infantería con espadas. Bueno, yo tendría que decir entonces que los linfocitos B, que se dividen en plasmocitos, son los arqueros, porque son los que desde lejos tiran flechas y matan al enemigo, ¿eh? La flecha vendría a ser el anticuerpo. ¿Bien? Esto va a suceder cada vez que se le presenta un antígeno específico al linfocito B. Y finalmente también tenemos los linfocitos T. Los linfocitos T acá son la infantería de cuerpo a cuerpo, de lucha mano armada, con lo cual vamos a llamar a los T también células citotóxicas. ¿Qué significa esto? Que van a lisar, a romper por contacto. Van a aproximarse al antígeno presentado por el macrófago y lo van a romper liberando enzimas que degradan su membrana plasmática. Esto le permite también dividirse o formar tres tipos de linfocitos T que tienen que ver con los colaboradores, los citotóxicos que acabo de nombrar y los supresores. Los colaboradores lo que van a hacer es iniciar la cascada de reacciones que tiene que ver con la respuesta, vamos a decir, celular, la respuesta de cuerpo a cuerpo, en tanto que la respuesta de los B era una respuesta humoral, una respuesta de humores. Humores me refiero a líquidos, anticuerpos, sueros. Los citotóxicos que te acabo de nombrar tienen que ver con la respuesta del cuerpo a cuerpo, la infantería que iba con la espada a correr al enemigo. Y finalmente, cuando termina la guerra, los supresores cierran la cascada de reacciones y se termina la inmunidad. Bien, bueno, ahí tenemos un poquito toda la totalidad, ¿sí? Toda la totalidad, dijo Enrique, de glóbulos blancos interesantísimos. Muy bien, bueno, acá tenemos... Se los dejo para que lo vean después, ¿sí? Lo que hacen cada uno de ellos. Muy bien. Y finalmente, los trombocitos, las plaquetas, ¿sí?, que hace referencia justamente a la coagulación, a ser uno de los factores de la coagulación sanguínea, y estos se cuentan de a cientos de amiles, es decir, están entre los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. También diremos que los trombocitos tampoco son células completas porque son fragmentos en realidad, y tienen que ver con cómo taponan o sellan el hueco, la herida que se ha generado y que por lo tanto van a favorecer la formación del tapón plaquetario para que deje de haber hemorragia. Ustedes saben que el coágulo no es solamente el tapón plaquetario, sino que tiene que ver con la presencia de proteínas como la fibrina, ¿sí?, y la trombofibrina, que hacen referencia a la formulación de una malla donde se apostan los trombocitos o las plaquetas y que finalmente cierran el orificio que se ha generado. Tengan en cuenta que en realidad, como no son ni siquiera células, viven muy poquito las plaquetas y se renuevan rápidamente. Bueno, muy bien. Estupendo. Gente, esto es todo.
Preguntas, quedo abierto, escucho ofertas. ¿Hay alguna pregunta? Vean de nuevo. Por favor, lean el libro en la parte ya de cardiovascular. Ya les digo el capítulo, aguarden un minutito. A ver, a ver. ¿Tienen alguna pregunta, algo mientras tanto? Por ahora no es. Bueno. A ver, acá tengo ya te digo, el capítulo que tienen que empezar a leer. Sangre, capítulo 11. ¿Sí? Todo el capítulo 11 ya lo pueden empezar a leer. ¿Bien? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, por hoy es más que suficiente. Espero que les haya gustado. No sé qué les pareció. No, sí.